Muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy estamos acá en la Filben 2023, una feria que ya es mayor de edad. El día de hoy estamos recibiendo al colombiano Esteban Duperli. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Leonardo. Bienvenido a Caracas. Bienvenido a Venezuela. Hoy vamos a presentar tu libro, El Medidor de Tierras, una novela corta que nos encontramos. ¿Cuál es la editorial? Disculpa. Es el sello Tusquets de Editorial Planeta. Muy bien. Fíjate una cosa. Bueno, primero decirles que Esteban es periodista, es fotógrafo, también es escritor. Y bueno, quería preguntarte que nos dijeras un poco cuáles creen que fueron tus motivaciones, las que te llevaron a pasar de la fotografía. Sí, También has incursionado en el periodismo, sí, pero bueno, tienes toda una experiencia, una amplia experiencia trabajando con el archivo histórico, sí, con el archivo fotográfico, sí, quien diría el registro del registro, ¿no? De la sí. imagen. Entonces, bueno, como que nos cuentes un poco cómo pasaste de de trabajar con el registro de la imagen Ujú. a empezar a trabajar ahora con la literatura. Sí. Yo he tenido una vida profesional que ha dado varios cambios. Yo empecé primero, aunque pues, mi formación fue en periodismo, empecé trabajando primero en diseño gráfico, en publicidad, trabajé también en cine y, y más o menos hacia el 2013, 2014 empecé a trabajar en periodismo independiente, periodismo freelance, sobre todo para revistas culturales y revistas de estilo de vida. Pero yo nunca me propuse ser escritor. Quizás pienso yo que, pues porque escribir me gusta tanto que no quería darle a eso el tener que ganarme la vida, tener que pagar los servicios y llenar la alacena con la escritura. Entonces siempre estuve buscando otro tipo de cosas laboralmente. Y de hecho los últimos 6 años estuve trabajando en una biblioteca local que se llama la Biblioteca Pública Piloto, es una biblioteca patrimonial y tiene un archivo fotográfico, de fotografía histórica bastante importante, y estuve ahí entre negativos y fotografías en blanco y negro. Y paradójicamente las últimas, pues no las últimas dos, las dos novelas que he escrito sucedieron, pues, surgió la pulsión durante ese tiempo. No sabría decir qué resortes se movieron dentro de mí o dentro de mi creatividad, pero bueno, ambas novelas suceden en el pasado, en unos pasados imprecisos. Entonces supongo que algo tiene que ver con estar hurgando en archivos fotográficos. En la primera novela hay una cierta mención a la fotografía, en esta no tanto, pero pues también hace ecos de tecnologías difuntas, de tecnologías pasadas, que es finalmente lo que estuve inmiscuido yo hasta hasta noviembre del año pasado. Entonces no sé, pues los caminos del subconsciente son muy extraños, y ciertos gustos se conectan adentro de uno y lo llevan a otras cosas. Pero lo cierto es que yo nunca me propuse ser escritor, no fui la típica historia del niño escritor, no había publicado cuentos antes, había tenido un blog durante la época de los blogs en internet. ¿De qué se trataba ese blog? Era misceláneo, era muchas cosas. De hecho, cuando hice el cambio de la publicidad al periodismo, fue porque yo me salí de trabajar y mientras volví a encontrar otro rumbo vocacional, estuve casi 6 meses sin hacer nada, vagando, como decimos en Colombia, dedicaba al ocio, y durante ese ocio abrí un blog y empecé a escribir pequeñas crónicas, y salía y caminaba mucho la ciudad y escribía esas cosas, y paradójicamente eso lo leyó alguien de una revista que iba a hacer un especial de Medellín, que es la ciudad de donde yo vengo, y se ve que necesitaba alguien que tomara unas fotos y que escribiera, y dijo, bueno, pues le he leído a algunos textos y le he visto algunas fotos, parece bueno, quizás me pueda solucionar este impasse, y me llamó y me dijo que se escribía para esa revista, y así fue que me conecté con el periodismo. Entonces creo que es digamos, una sumatoria de casualidades, pero en últimas creo que se juntan todas en una vocación, y como leí yo alguna vez, nada en esta vida va a impedir que uno le pise los talones a su verdadera vocación. Muy bien. Mira, y a ver, ¿cómo fue cómo decidiste hacer esta primera novela, Dos Sí. Aguas? ¿Tú ya tenías la idea de escribir la novela? ¿La novela ya estaba en proyecto cuando surge lo del premio? No, la novela, yo era amigo del editor de Angosta, de José Ardila,
nos conocíamos, habíamos estado en proyectos de escritura juntos, en fin, nos conocíamos como de la calle, pues, ¿no? Y Angosto es una editorial independiente, pequeña, acaba de surgir y están inaugurando una colección de no ficción, de periodismo. Y José me dijo, mándame algunos textos tuyos para ver si de pronto podemos hacer algo en no ficción. Y yo le dije, no, pues es que yo quiero escribir ficción. Y me dijo, bueno, pues entonces mándame algo. Y yo le dije, no, pues yo tengo una novela. Y me dijo, bueno, mándame la novela. Y yo le dije, yo he contado esto muchas veces, pero juro que es verdad. Yo le dije, bueno, no es una novela, tengo unos capítulos de una novela. Me dijo, bueno, entonces mándame los capítulos. Y yo le dije, bueno, no son unos capítulos, son 2 capítulos. En realidad era uno, y el primer párrafo de lo que luego se convirtió en el segundo capítulo. Entonces yo no me había propuesto escribir una novela, y luego de esto, pues, que fue hasta chistoso. José, el editor, leyó el primer capítulo y me dijo, bueno, me gusta, ¿de qué se trata? Yo no sabía explicarle muy bien de qué se trataba, y acordamos que yo le iba a entregar mensualmente 2 capítulos, y así lo hicimos durante 8 o 9 meses, y así surgió esa primera novela, Dos Aguas. Luego apareció publicada y tuvo la suerte de quedar finalista, pues, en el premio de narrativa colombiana del Ministerio de Cultura. Entonces fue una novela espontánea que de verdad surgió de la espontaneidad y que, pues, salió bien, pues, pensaría yo. Claro, fueron, digamos que los caminos te fueron llevando, ¿no? Por un lado a finalmente consolidar un proyecto que estaba allí, que tenías la intención de publicar y de escribir ficción, pero bueno, estaba como inconcluso y tuvo que llegar este momento que te impulsó, ¿no? Sí, yo creo que los que escribimos no ficción, los que trabajamos en periodismo, el que sea, periodismo investigativo, periodismo literario, siempre llevamos a cuesta una historia que queremos contar, y no siempre se materializa, y con esta opción que tuve con Angosta Editores, pues fue la oportunidad para hacerlo. Y bueno, fue trabajar con un editor que era amigo, entonces fue muy chévere. No fue un proceso revestido de solemnidad, que muchas veces estos procesos literarios están revestidos de mucha solemnidad. Fue una cosa más de amigos, de tomar cerveza en un murito y conversar de qué son los capítulos, y así surgió, pues, la primera novela. Fíjate que, bueno, todavía yo no leí Dos Aguas, pero sí leí el Medidor de Tierras. Y bueno, también allí vemos a un personaje que él va a llegar a un mundo, va a llegar a un espacio, ¿no? Va a llegar a un lugar, y él tiene una idea de qué es lo que va a hacer allí, ¿no? Él tiene, como quien dice, su camino trazado. Y sucede que en ese camino, antes de llegar, ya se encuentra con un límite que le dice, bueno, mira, aquí se acaba la civilización. De aquí en adelante, como quien dice, vas a ir a ciegas hasta que llegues a donde tienes que llegar. También un poco de eso tiene el adentrarse, ¿no? Puede ser en los mares o puede ser sencillamente en la sabana de algo en lo que puede ser desconocido, pero que en definitiva te va a llevar la vida hacia eso, ¿no? Creo que también pasa un poco como uno va buscando entre todas las cosas que hay disponibles la posibilidad de hacer. En algunos casos bueno, es la escritura, en otros casos es hacer con otro tipo de arte o trabajar con el arte de los demás, ¿no? Que es lo que hacemos los editores, que buscamos allí, identificamos en los otros donde hay alguna luz que podamos hacer brillar, ¿no? O sea, bueno, aquí ya entrando nomás un poco en esta novela, El Medidor de Tierra, una novela bastante corta, tiene unos 160, 70 capítulos, páginas, en la que bueno, este personaje llega con todo un brillo, con todo un uniforme, mostrándose, ¿no? con toda su pompa militar, y con una tarea muy importante, y que cuando llega entonces al lugar en el que lo van a recibir, pues resulta que no eran lo que esperaba, ni él era lo que esperaba, ni él se encuentra con la tarea encomendada. Entonces bueno, allí hay toda una suerte de tensiones que logran diluir y precisamente como borrar la frontera de cuáles son las tareas mías y cuáles son las tareas en este caso del mayor, que es el de mayor rango allí en el puesto, y de sus otros compañeros que bueno, ahora los encargan para hacer otras cosas.
bueno, cuéntanos un poco tú de esta novela, danos un poco el contexto de lo que he estado describiendo sin dar Sí. mucha Sí, yo digo que cada vez es más difícil presentar libros en la época de lo que llaman el spoiler, ¿no? Porque hay que hablar de algo, pero sin revelar de qué se trata. Pero la novela se basa en una idea que tiene que ver mucho con los procesos históricos de un país como Colombia, supongo yo que también como un país como Venezuela, de procesos históricos de Latinoamérica, creo yo, que es la relación centro-periferia, ¿no? Entonces hay unos lugares centrales, unos lugares de poder simbólico, que usualmente son las capitales habitadas por élites blancas, para el caso de Colombia generalmente son unas élites andinas, digamos, una ciudad como Bogotá, aunque la novela no describe lugares precisos, sucede en una geografía imaginada que se parece mucho a, ¿cierto? Pero no es definitivamente ningún lugar. Y lo mismo sucede con el espacio temporal. Es algo que sucede en un pasado remoto, pero tampoco es preciso en qué pasado. Es como decimos en mi tierra, sucede hace tiempos, ¿no? Pero digamos que juega con ese concepto de centro-periferia. Entonces el teniente sale de un lugar que es claramente una ciudad en el mundo andino donde hace frío y es enviado a marcar una frontera en el norte mientras hay una guerra que se produce en el sur. Entonces hay el primer escenario que creo yo que desloca al lector, y es que mientras que el escenario de la acción sucede en el sur, ¿por qué diablos este teniente está yendo al norte? O sea, de una hay algo que genera una contradicción. Se supone que las novelas son ir a buscar el conflicto. ¿Por qué diablos si el conflicto sucede en el sur, este personaje tiene que ir al norte? Y el norte es un lugar que sucede en la periferia, y mientras más se aleja de la periferia, esos lugares menos parecen tener sentido para los demás, porque son lugares en donde no están los emblemas del urbano. No hay ciudades, no hay telégrafo, no hay ferrocarril, aparentemente no hay nada, que es lo que decimos, no, allá no hay nada. Lo que pasa es que no hay nada es porque no hay justamente eso, no hay edificios, no hay ciudad, pero está este lugar que se llama la Sabana, está justamente plagada de otras cosas, de otros habitantes, de seres no humanos que parece que no contaran para nosotros, pero que la Sabana está llena de eso. Y entonces el teniente tiene que ir lo más al norte posible, pero se queda varado en un puesto de caballería, porque hay una confusión que le hace un poco un homenaje a la novela El Castillo de Kafka, cuyo personaje protagonista también es un agrimensor, pues porque el protagonista de esto es un teniente, pero no es un teniente de infantería, es un teniente agrimensor, un teniente de ingenieros, un teniente que no carga armas. Entonces también ahí hay otra contradicción. Y en la novela de Kafka básicamente es un agrimensor que llega y llama al castillo: venga, yo soy el agrimensor que ustedes llamaron y contrataron. ¿Quién? Aquí no hemos contratado a nadie. Y la novela, este tipo se gasta el resto de la novela intentando descifrar qué diablos hacía allá. Aquí más o menos es un dilema relativamente similar, y es que él llega y se presenta y dice: yo vengo con una misión del gobierno para medir la frontera del norte, necesito que me den hombres, que me den lugar, que me den pertrechos para seguir mucho más allá. Y el mayor le dice: no, qué pena, yo pensé que esto era un teniente que yo había solicitado porque necesito oficiales en este puesto, no lo puedo dejar ir, usted se tiene que quedar acá haciendo unas tareas para las que él no está capacitado. Entonces ahí hay un montón de contradicciones en donde precisamente surgen las tensiones, y la novela siempre, lo que hablamos ahorita, siempre está sacándole el cuerpo a la trama aparente, que creo que también disloca mucho al lector, porque bueno, entonces esta novela no se trata de un teniente que va para la guerra, se trata de un teniente que va a medir la frontera, pero en la página 50 clara que esa no es la misión que él va a cumplir. Entonces, ¿de qué diablos se trata esto? Y es también una búsqueda de un personaje por algo que echa en falta, que él no sabe muy bien que echa en falta, y que termina encontrando justamente en ese lugar tan inesperado como es un puesto de caballería, enteramente de hombres, olvidado en una sabana reseca que atraviesa una sequía muy tremenda, y donde parece que no hay nada que pueda ayudarlo o redimirlo, y sin embargo la novela deja abierto que tal vez sí. Sí, fíjate que hay algo muy interesante, y es que es la figura de este teniente. Digo muy interesante sobre todo para los venezolanos actualmente, porque el teniente es un oficial agrimensor y él está demarcando la frontera. Sí. Y bueno, nosotros somos un país en el que actualmente estamos muy pensando el tema de la frontera por todo el tema que hay limítrofe con Guyana y con la zona de reclamación. Digamos que es esta novela llega en un momento
a nosotros en el que esa figura es absolutamente relevante. Y si echamos un poco para atrás en el tiempo, quizá unos 2 años atrás, esa mención solamente de que él va a demarcar la frontera no me hubiese movido ese asunto, ¿no? Y creo que eso es uno de los temas más interesantes que tiene, bueno, la potencia que tiene la literatura como para actualizarse con lo que está sucediendo en alrededor, ¿no? Y que eso también se relaciona un poco con el trabajo que tú tienes con la imagen y con el archivo, ¿no? Que el archivo no solamente sirve para ir a él cuando uno quiere encontrar algo que es importante, sino que el archivo también se hace importante en otros momentos, ¿no? Que como ahí hay una relevancia del hecho literario, de decir, bueno, mira, qué casualidad que un hermano colombiano está haciendo una novela en la que nombra a un oficial que va a la frontera, cuando nosotros justamente estamos pensando en la frontera, ¿no? Ese es un tema allí que me parece muy potente de la literatura, ¿no? Que nos puede ayudar realmente a encontrarnos y a vincularnos con las obras de maneras absolutamente distintas según lo que estamos viviendo. Sí. Y mira, perdón te interrumpo, eso fue un drama colombiano de principios del siglo XX, de marcar la frontera con la frontera oriental. Entonces hubo misiones para marcar la frontera con Venezuela, con Brasil, con Perú, y eso termina a veces siendo medio absurdo, ¿no? Porque cuando uno va al llano en Colombia, cuando uno baja de los Andes y llega a Casanare, los llaneros dicen, el llano es uno solo. ¿Dónde diablos termina el llano? El llano quizás se extiende hasta Guyana, ¿no? Pero entonces eran estas misiones de agrimensores que iban y medían, qué sé yo, latitud, longitud y declaraban que aquí donde ponían ese tocón de concreto, de piedra, ahí terminaba el país. Pero eso es muy absurdo, ¿no? ¿Cierto? ¿Dónde termina realmente un país en una región geográfica conectada por la idiosincrasia, por la cultura, por la misma geografía? ¿Cómo le vas a decir a un llanero que es que aquí termina el llano? Ellos dicen así, el llano es uno solo, ¿no? O sea, el llano empieza en Casanare y termina en Guyana. Entonces fue un gran drama colombiano del siglo XX, el asunto de limitar sus fronteras, y hubo innumerables comisiones. De hecho, ayer conversábamos sobre La Vorágine. El autor José Eustacio Rivera fue un comisionado en una comisión de límites para ir a marcar una frontera, y cuando se dio cuenta de lo absurdo que era esto, decide abandonar esa comisión y se va a vagar por el Putumayo, etcétera, y ahí es donde pues descubre como el drama de las caucherías. Entonces a mí todo eso me llamó muchísimo la atención y me sirvió de detonante para la historia. Sí, que las fronteras, quizá en otros países, quizá en otras culturas, las fronteras son quizá más sencillas, es más fácil darse cuenta. Pero bueno, las fronteras en nuestros territorios son eso, o sea, es un río. Y ahí termina realmente Colombia, ahí termina realmente Venezuela. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente, además que eso que dice que como compartimos también mucho la idiosincrasia, es más, los cantos del llano colombo-venezolano son patrimonio de la UNESCO, o sea, son los cantos del llano de estos dos territorios. Lo mismo que en la novela hay un momento que habla sobre, que dice la palabra Piedemonte, y bueno, nuestro Piedemonte andino está ubicado dentro del departamento, dentro del estado Barinas, que es un estado llanero. Sí. Entonces, claro, el llanero el Barinas es llanero, pero si tú vas a los pueblos, a estos pueblos de Piedemonte, en realidad son andinos, o sea, son tipos que son andinos, sí. y hablan, como decimos nosotros, hablan gocho, sí. pero están dentro de un territorio, dentro de un estado que es llanero. Entonces eso también habla un poco como de esa cosa absurda, ¿no? de esa demarcación que aunque sí, nosotros en realidad somos de acá, culturalmente, y como hablamos y lo que comemos y como nos expresamos, sí. Es como si estuviésemos allá arriba, pero bueno, somos somos la misma gente, ¿no? Exactamente. La relación entre las personas y la naturaleza. Eso, bueno, caímos en ese tema hablando del tema de cómo las personas y cómo
los estados, ¿no? Trabajan constantemente en este asunto de marcar y de decir hasta dónde soy y hasta dónde y desde dónde eres. Sí. Pero bueno, en nuestra literatura, hablabas de la vorágine. Nosotros tenemos entonces a Doña Bárbara, sí, que también, entonces, como esta novela en la que se encuentra a una naturaleza que necesita ser dominada y que de todas, por todos lados la misma naturaleza te va diciendo que bueno, que es absolutamente avasallante, que si no es una selva que se traga, como dice en la vorágine, ni rastro de ellos, sí, se los tragó la selva. Ajá. En Doña Bárbara aparece el Tremedal, que es bueno, como este pantano en el que se pierde, no solamente se pierde el personaje, ¿no? Se pierde su cuerpo físico, sino que también se pierde su conciencia. Y bueno, también esto es como un recurso que se utiliza en nuestra literatura para hablar de la conciencia, hablar de todo eso. En el medidor de tierras aparece la naturaleza nuestra como un calor, como una sequía, como un sol, que, como decimos aquí, un sol que revienta las piedras. Y bueno, eso también como que a mí me resonó bastante porque estoy acostumbrado a leer esta literatura latinoamericana, colombiana y venezolana, en el que cuando es el llano, es bueno también lo indomable del río, lo indomable del Tremedal, pero no esta sabana, ¿no? Que se extiende y que no tiene ningún límite, y que precisamente por no tener límites empieza a desdibujar. Bueno, una novela que habla sobre un personaje que va a marcar un límite, pero entonces ese espacio al que lo mandan, un espacio además que tiene un nombre referencial, al Cerro La Teta, ¿no? Es un espacio que desdibuja precisamente las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, se traga las conciencias, se traga la gente, como esa cosa siempre está en nuestra literatura. Yo aprendí que eso se llama geografías morales, y son geografías que representan o que tienen un valor moral. De hecho, el concepto que viene de la historiografía y viene un poco como de las ciencias sociales y de las humanidades, digamos, tiene un valor negativo, porque fue el ejercicio que hicieron los europeos en todos los procesos colonialistas de América Latina y de Asia y de África, y es darle valor moral a los lugares que resultaban desconocidos. Entonces, claro, llegaban a África y encontraban seres humanos que no se parecían a ellos, encontraban naturaleza que no se parecía a ellos, llegaban a América y les sucedía lo mismo. Como no entendían qué les sucedía, le daban unos valores morales, generalmente relacionados con el infierno. Entonces hay unas geografías morales que además de eso lo equiparaban con la gente. Claro, si este lugar se parece al infierno, en consecuencia los habitantes de ahí son malos, son inmorales, son etcétera, etcétera, y hay que redimirlos por medio de la evangelización y la destrucción de ese medio ambiente hostil. Entonces, en el concepto de las ciencias humanas y de la historiografía es un concepto negativo, pero yo digamos, como que hice el ejercicio, yo dije, esto me puede servir para la escenificación de lo que yo quiero. Yo voy a hacer un escenario que represente moralmente, que represente espiritualmente los protagonistas. Y cuando yo lo que intenté hacer es que esta sabana reseca, donde no hay nada, pero que finalmente sí está llena de cosas, que sí está plagada de cosas, pues se parece mucho al corazón del teniente y al clima mental y al clima emocional del teniente, y también del mayor, y en general de todas estas personas que aparecen ahí, donde hay mucha esterilidad emocional aparentemente, y que justamente cuando hay un cambio de ecosistema, cuando logran salir de esta sabana, aunque ese final siempre queda abierto, pues hay una redención, hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de ecosistema, que es también un cambio moral dentro de los protagonistas. Entonces yo me quise inscribir lógicamente en esa novela del siglo XIX que utiliza la naturaleza, que plantea esta dicotomía de civilización versus barbarie, modernidad versus premodernidad, hombre moderno versus hombre premoderno. A mí eso me fascina, es parte de mi objeto de estudio, me gusta, pero yo no soy un hombre del siglo XIX, ni siquiera soy un hombre del siglo XX, yo creo que yo soy un hombre del siglo XXI. Entonces lo que yo creo es que finalmente agarro ese canon y lo proceso, pienso yo, o me gusta pensar eso,
de una manera diferente. Creo que lo proceso a la luz de las preguntas que nos hacemos hoy como sociedad durante el siglo XXI. Entonces, claro, aparece la pregunta por la naturaleza. Pero el protagonista no es el héroe que está avasallando la naturaleza. El teniente no llega ya a dominar la sabana, ¿cierto? No es un héroe tampoco, es una suerte de antihéroe, no es el, digamos, como el protohéroe de las novelas del siglo XX, que es este hombre que sale de la ciudad y va al bosque, va a la selva, va a la sabana a dominar todo lo que hay ahí, sino que a este personaje le suceden unas cosas distintas. Pero definitivamente para mí el paisaje es importante, hace parte de la propuesta estética que yo quiero desarrollar, puede ser algo que yo pensaría o me gustaría poder empezar a llamar mi obra, ¿no? No creo que uno se comporte igual cuando está acá sentado cómodamente, si esto fuera un lugar lleno de adversidades ambientales, creo que empiezan a surgir otros instintos y empiezan a surgir otros comportamientos. Entonces creo que todo eso se mezcla y termina convirtiéndose en el escenario para la novela. Sí, además que es un recurso bien que se identifica bastante fácil en esta obra, de cómo cuando van cambiando las cosas en el ambiente, suceden las transformaciones, ¿no? Y es precisamente como eso que uno está esperando desde el inicio del libro, que uno ve un agua, ve un curso de agua, y de repente, bueno, toda la novela está en esta sequía, y entonces como esperando que siempre llegue, dónde está el momento en el que va a llegar finalmente la lluvia, dónde está el momento en el que va a estar esta agua, que me parece al principio. Uno está como siempre a la espera de esa transformación, y digamos, durante toda la novela se prepara al lector de bueno, viene algo que va a ser un cambio y que va a trascender, y que va a hacer que esta historia finalmente llegue a una conclusión. Fíjate que ya hemos hablado, bueno, de cómo se van, de cómo van mutando los personajes, de cómo se van transformando, también a partir de todo el influjo que le puede dar la naturaleza. Pero bueno, también lo otro que está presente es el tema del conocimiento, de cómo el conocimiento se va validando o invalidando según este contexto. En un principio el teniente llega con su uniforme, con su única estrella solitaria. Llega la modernidad, ¿no? Ajá, claro. Exacto. Llega con sus herramientas, además, sus herramientas brillantes, nuevas, estaban limpias. Lustrosas. Él va abriendo, va haciendo sus anotaciones, y como poco a poco esas anotaciones las termina dando tiradas. Las herramientas no sirven para nada. Exactamente. Cómo se va entonces desapareciendo, por un lado, toda la pompa, toda la estructura, como la historia va diciendo, ¿no? que también el conocimiento se valida o se invalida según el lugar que lo recibe. Y eso se relaciona también con que es un estado que en este caso está enviando a uno de sus hijos, sí. Y lo está enviando básicamente a la orfandad, ¿no? Sí. Porque lo está dejando solo en ese mundo que evidentemente se lo va a comer, ¿no? Un mundo en el que él no cabe, con sus botas brillantes, y llega, bueno, a un sitio en el que no hay ni agua, literalmente, ¿no? Entonces esto es bien interesante, ¿no? Porque cuando esas herramientas que él lleva, que son precisamente una demostración de cómo se puede, a través de algunas cosas, marcar, indicar cómo ese conocimiento va a hacer una labor, ¿no? En este caso es una labor de Estado. Cuando se terminan perdiendo, entonces, bueno, ya van a formar parte ahora de la arqueología y de la antropología, de bueno, ahora conseguimos esto, y en un futuro, más allá de la novela, cuando consigan eso, entonces ¿qué pensarían, ¿no? Las personas que encuentran esas herramientas allí? Que hubo allí un oficial que hizo entonces una tarea increíble, y en realidad termina siendo una ficción, pues no sucede eso. Sí. Mira que nunca había pensado eso. ¿Qué sucede por fuera de la novela?
Eso es una buena pregunta, porque sí, finalmente quedan los despojos de la personalidad de un personaje que dejó de ser lo que aparentemente era, ¿no? Y me gustó mucho cuando dijiste, el Estado manda a uno de sus hijos y lo manda hacia la orfandad. La novela está constantemente girando en torno a la figura de lo huérfano, ¿no? El personaje es un huérfano y constantemente aparecen otros personajes que son huérfanos y animales que quedan huérfanos o animales que reflejan, que reflejan la orfandad. Y finalmente ese es un huérfano que intenta construirse una vida un poco ficticia, ¿no? Porque él es un militar, pero él dice que que él es muy bueno para una vocación que no tiene, que pudo haber sido también religioso, pudo haber sido cualquier otra cosa, y él abandona finalmente su personalidad para quizás construirse otra nueva. Entonces creo que lo que queda ahí, sus herramientas, sus otros uniformes, sus otras cosas que quedan abandonadas en el puesto, pues son los vestigios de una personalidad abandonada. A mí me gusta mucho también esa idea del segundo aire, es decir, de uno cambiar de personalidad, que usualmente pues es lo que, no sé, lo que se llama hoy en día la crisis de los 40 y etcétera, ¿no? Son nombres mucho más banales que se le dan a unos procesos mucho más profundos de la personalidad, que es la posibilidad de ser alguien más cuando uno no está a gusto con quien fue. Entonces creo que lo que queda ahí abandonado en ese puesto de caballería es el esqueleto, el exoesqueleto, la piel, la muda de piel del personaje. Sí, además que es un personaje que es posible ser leído en este tiempo. Precisamente por eso que dice, porque es un personaje entonces que siendo un teniente, ya tenía una estrella, ya va a una misión, digamos, es un personaje que ya tiene toda una vida construida en torno a una imagen y que la vida le termina diciendo que, bueno, va a terminar haciendo otra cosa, ¿no? Y va a encontrar lo que en realidad echa en falta, ¿no? Porque yo Ajá. mencioné al principio, es una novela que siempre le está, como decimos en Colombia, sacando el cuerpo a la trama, y yo creo que el lector siempre se pregunta de qué diablos trata esta novela, salvo las últimas páginas donde él encuentra lo que ha sido su verdadera búsqueda, ¿no? Que no es una búsqueda manifiesta durante la novela, es una búsqueda que sucede en el subtexto, pero él al final encuentra lo que en realidad estaba echando en falta, que lo encuentra en el lugar menos esperado, ¿no? En esta sabana retirada, en un puesto de caballería militar abandonado, y ahí termina encontrando lo que le hacía falta, que en últimas es un hogar, lo que quiera que signifique un hogar, pues. Sí, y a lo que iba con el hecho de que puede ser leída y comprendida en este tiempo, es precisamente porque, bueno, ahí ahora hay hay otras maneras de entender esos procesos bueno, voy a dejar de ser aquello para lo que estudié, por ejemplo, ¿no? O no, mira, ya me retiré, me pedí la baja del ejército y ahora voy a ser comerciante. Digamos que esos son procesos que quizá ahora estamos como en un tiempo en el que eso es más común, es Se permite. es menos penado, ¿no? Y que entonces allí hay distintas cosas que suceden entre los personajes que también, bueno, te dicen que, bueno, no es una novela que fue escrita hace 40 años, porque, bueno, hay unas tensiones que son de atracción, que son de respeto, pero al mismo tiempo de fascinación, ¿no? Entre el mayor y el teniente, pero entonces son una fascinación que va más allá bueno, de respeto, del tema de su mando, sino que, bueno, va a que el tipo le ve la ropa, y de que entonces después los otros se meten en un tanque y están allí como flotando, digamos, hay como mucho, hay una referencia homoerótica que va y viene, que no se termina de canalizar como que, bueno, es una tensión que va a desembocar en un encuentro sexual, sino que es un tema bueno, de reconocimiento, de admiración, y que, bueno, me gustaría que también hables un poco de eso. Sí, definitivamente, es casi que un triángulo, hay una suerte de triángulo atractivo, no diría yo que es un triángulo amoroso, es un triángulo de atracción entre el mayor, el teniente y Lobo,
que yo creo que hace mucho parte de las relaciones entre los hombres, la atracción. Lo que pasa es que entre los hombres no es muy fácil de denunciar la atracción, porque siempre hay este estigma de, es una atracción sexual, entonces hay algo de homosexualidad, ¿no? Entonces hay que retirarse de esto. Y es muy difícil expresar esa admiración entre hombres. A mí me interesa mucho analizarlo, porque creo que genera malos entendidos, genera frustraciones, genera violencias, ¿no? Es decir, una admiración que no se puede expresar finalmente se termina convirtiendo en rabia, ¿no? Porque no es algo que encuentra un camino expedito, sino que tiene que irse por otro lugar, se termina convirtiendo en rabia, se termina convirtiendo en odio. Entonces esas atracciones no manifiestas entre hombres a mí me producen fascinación y me gusta mucho estudiarlas, ponerles el ojo, enunciarlas. Yo no quería llevar la historia hacia la resolución sexual, porque esa no es la historia, me parece que iba hacia otro lugar, pero sí quería enunciar que entre los hombres puede haber atracciones, ¿no? Y sobre todo en los lugares de segregación. La novela sucede en un escenario militar, pero no es una novela de militares, ¿no? Yo muchas veces cuando escribía yo decía, yo voy a hacer esto en un internado, yo quiero hacer esto en una cárcel. Estos lugares de segregación masculinos, que también hay lugares de segregación femenina, donde empiezan a surgir otro tipo de energías y otras cosas, justamente por ser un mundo segregado, un mundo no balanceado de hombres y mujeres, donde las energías pueden, digamos, fluir con más tranquilidad, por esotérico que suene, pero yo creo que es cierto. Cuando un género está segregado empiezan a haber otras cosas, y a mí pues me interesan mucho analizar esas que surgen entre hombres. No sé, no es gratuito que los hombres, cuando se pueden tocar y abrazar y tener mucho contacto físico, es cuando celebran un gol o cuando, ¿no es cierto?, en los eventos deportivos. Eso enuncia que hay una tensión atractiva, no necesariamente sexual, ¿no? O sí sexual, pero que no necesariamente desemboca en la resolución sexual o en el coito. Hay una tensión de acercamiento entre los hombres que usualmente termina irresuelta, y que, insisto, cuando no se puede resolver por las vías del cariño, de poderlo expresar, termina convirtiéndose en rabia, que es en última la relación del mayor con el teniente. El mayor siente una fascinación tremenda por el teniente, le gusta cómo se ve, hubiera querido casi que ser él mismo, pero no es capaz de expresarlo, no es capaz de decirlo, no es capaz de resolverlo. Entonces eso se sublima de otra manera, y es que lo empieza a odiar, lo empieza a detestar, le empieza a decir que es femenino, todo este tipo de cosas que las vemos tanto en las interacciones solamente masculinas. Yo supongo que en las interacciones femeninas sucederán cosas similares, no conozco esos mundos, entonces a mí el que me interesa mirar y analizar es justamente el mundo de los universos masculinos. Sí, ahora pensando en eso, que bueno, que eso genera, como dices, mucha violencia, ¿no? Y que bueno, la violencia es precisamente uno de los temas más tratados en nuestra literatura, es uno de los temas que está constantemente allí presente también en la novela. Empezando por el hecho de que hay una guerra, pero bueno, hay una guerra, pero no, o sea, hay una guerra, pero no aquí. Y también eso, como que estamos esperando que algo suceda y bueno, esto no pasa. Entonces también eso genera un montón de angustia y todo lo que debe sentir el mayor por tener esta cantidad de años esperando que le respondan, y finalmente cuando le responden con este tipo que no le sirve para nada, y toda esa frustración que se va generando allí, porque además él es un mayor. Un mayor no debería estar en ese puesto. Ya estará cumpliendo otras labores mucho más importantes, pero bueno, termina eso, cuidando a los que fueron a los ex convictos y a los peores soldados que le mandan del ejército, ¿no? Entonces toda esa cosa que representa también allí en la historia el mayor, que es bueno, una figura a la cual el teniente va a buscar, en la que buscando un padre nuevamente. Un padre, exactamente. Y que bueno, entonces él en el teniente encuentra no necesariamente un hijo, pero bueno, sí ve a alguien a quien admirar, pero que no es un igual. Entonces eso también como que lo atraviesa, ¿no? Genera en el cosa. Y luego que bueno, este tipo que tiene como las cosas un poco más resueltas él mismo, ¿no? Es un poco más el sabio, la figura de este sabio es el que menos se involucra en este asunto de la tensión, de la violencia, pero que bueno, que termina siendo el que
el que le da el vuelco a las cosas, el que con una frase ubica a los personajes, el que le hace la pregunta. Mi teniente no sabe en realidad para dónde va, ¿no? Viene así vestido y no sabe qué es lo que está haciendo. La figura del lobo se inserta mucho en el arquetipo del ermitaño, que es uno de estos arquetipos grandes de la narrativa occidental. Y finalmente la novela es una peregrinación en el desierto. La novela está muy plagada de símbolos. La novela dura 40 días, ¿no? Que es la peregrinación de Jesús en el desierto. Y hay un mito occidental recurrente, es el hombre que va al desierto a ser tentado, a que le suceda algo, a pasar unas pruebas, y puede o perderse o puede redimirse, y generalmente allí en el desierto se encuentra un ermitaño, que es una figura que lo guía, que lo ayuda, que lo lleva por esta geografía difícil. El lobo se inserta un poco en esta figura del ermitaño sin apropiarse de ella completamente, porque también es un hombre con sus propias dudas y con sus propios dramas, pero digamos que es el ermitaño que encuentra el que va a tentarse al desierto, que en este caso es el teniente. Sí, bueno, y ya como para ir cerrando, quería comentar sobre esa resolución, ¿no?, que tiene la novela, sobre ese momento en el que entonces la naturaleza vuelve, ¿no?, a hacerse notar, en el que hay un cambio absoluto, en el que llega aquello que se está esperando, en el que hay todas las pulsiones, ¿no? O sea, sí, llueve y entonces llegan las mujeres y llega el alcohol y entonces todos se emborrachan y ahí es cuando ocurre todo lo que hace que se cierra el círculo. O sea, hay un parto, hay muerte, sí, hay violencia. Es como que revienta la hernia narrativa, revienta ahí que estaba acumulándose tal tensión. Bueno, aquí no pasa nada, aunque lo que decías tú, pasan un montón de cosas, pero aquí no pasa nada, y de pronto, pum, esa hernia revienta en un asunto orgiástico. Claro, y que además termina siendo lo que le da lugar a todo, ¿no? En definitiva, eso, hay una resolución y hay una familia, pero entonces no solamente hay una familia, sino que bueno, también hay una hermandad que se genera con Lobo. Hay bueno, todo lo que sucede con el teniente, o sea, hay y con el mayor se resuelven, sí, muchos todo lo que se va planteando, ¿no? Aparece Pía, que creo yo que es una energía nueva que entra nuevamente, pienso yo, a generar un mayor equilibrio en este mundo árido de solamente hombres. Y un perro también, o sea, y un hay de todo, ¿no? O sea, sí, mira, yo voy a hacer aquí, digamos, como una infidencia personal. Durante la pandemia yo experimenté muchos meses de soledad, y yo decía, yo quiero un amigo, una mujer y un perro, ¿no? Y más o menos la novela luego yo me doy cuenta, y es el teniente lo que consigue finalmente es un amigo, una mujer y un perro. No digamos como resuelto de manera muy explícita, pero eso es lo que consigue, ¿no? Consigue una pequeña tribu nueva. Sí, vale, mira, bueno, yo creo que con esto ya empezaríamos a terminar de contar el libro, así que de verdad que agradecido por tu presencia acá, que nos haya mostrado un poco de esta obra, y bueno, de toda tu pasión por el archivo, de tu pasión por la imagen, y de cómo eso ha ido consiguiendo otro camino, que en este caso sería el de la escritura de ficción. Espero que bueno, que estas sean las dos primeras de varias novelas que nos traiga, y creo que eso, que para los venezolanos va a ser una novela que nos va a resonar, ¿sí? Porque, bueno, primero, por lo que dije al principio, hay un oficial que va a la frontera. Nosotros estamos actualmente pensando mucho en la frontera. Entonces, bueno, ya sabemos que el agrimensor es el que se encarga de demarcar la frontera de un país. Y que bueno, también eso nos va a servir para ver que no solamente como nosotros entendemos estas ideas y todas estas cosas que se nos presentan constantemente en nuestra literatura, como decíamos, la violencia, la relación con el padre, la naturaleza, se presentan de la misma manera, y que es llamativo que esta novela está plagada
de esos temas de los que siempre hemos hablado, pero presentados de una manera bastante diferente, sí, bastante distinta. Eso me gustó mucho. Bien, no, yo quería decir que yo me puse muy contento cuando recibí esta invitación, porque si bien, como decía al principio, la novela sucede en una geografía imaginaria que se parece mucho a muchos lugares, digamos, se parece mucho al Valle del Patía en Colombia, se parece mucho a unas planicies en un departamento que se llama el Tolima, por una región que llaman Atagaima, pero también se parece mucho al llano, ¿cierto? Entonces, digamos que es una sumatoria de muchos lugares donde yo he estado, donde parece, como digo yo, que no sucediera nada, pero que en realidad están llenas de cosas. Y esta relación del llano con Venezuela, entonces es la primera vez que yo estoy fuera del país presentando un libro mío, entonces que la primera vez fuera en Venezuela, pues me parece una coincidencia feliz para esta novela que de algún modo denuncia una geografía común. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muy contento. Vale, gracias a ti. Ahora vamos a echarle unas flores a tu libro. Sí, aquí lo bañamos. Dale, dale. En realidad lo quisiéramos bañar con cocuy y con ron, pero bueno, hay flores.